Hola a todos, en esta pequeña sesión de hoy vamos a ver los distintos tipos de equivalencia que considera la terminología. Existen, según la terminología, 4 tipos de equivalencia. La primera es la equivalencia plena. En este tipo de equivalencia, que además es la más frecuente, existe un concepto en una cultura A que es idéntico a un concepto en una cultura B. En cada cultura, con lenguas distintas, recibe un nombre y en este caso la equivalencia sería plena y absoluta. Por ejemplo, mesa en castellano, table en inglés, chair en inglés, silla en castellano. Las complicaciones consisten cuando los conceptos no son totalmente equivalentes en las dos culturas. Es decir, en una cultura A hay un concepto y en una cultura B hay otro similar en el que existen algunas características comunes en este punto que se llama punto de intersección, pero también tienen características que lo diferencian, particulares. Entonces, el término o la palabra que representará el concepto en la cultura A no será totalmente equivalente al que representa el concepto en la cultura B, sino que tendrán una equivalencia parcial, en este caso por intersección. Por ejemplo, en España tenemos el colegio mayor y en Estados Unidos tenemos la fraternity. En el caso de España y de Estados Unidos coinciden en que son residencias universitarias, pero tienen elementos diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos son instituciones regidas por los propios estudiantes, mientras que en España el dueño suele ser una institución benéfica, por ejemplo, una congregación religiosa, los maristas, los salesianos, o bien una persona física o una empresa que es la que se beneficia de los ingresos de los estudiantes para vivir en ese colegio mayor. Otro ejemplo sería civil servant, por ejemplo, y pues el funcionario español. Y así podríamos tratar numerosos también ejemplos, sobre todo en el campo jurídico y en el campo de la economía, ya que las leyes son distintas en cada país, aunque puedan tener puntos de intersección. Otro sería la inclusión. La inclusión es parecida a la anterior, pero en este caso el concepto de la cultura A engloba todas las características del concepto de la cultura B, pero tiene además unas características añadidas. En este caso, pues los términos que representan esos conceptos no serían totalmente equivalentes, tampoco existiría una equivalencia por inclusión. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, en España existe la ley de aborto y vamos a suponer que en un país de la cultura A la ley de aborto sea idéntica a la española, pero se puede abortar en unos casos extras en los que no se puede abortar en España. Entonces, el término que representa este concepto en ambas lenguas no será totalmente equivalente, sino que existirá una inclusión. Y por último, la ausencia total. Imaginemos que existe una ley en España, por ejemplo la ley de divorcio, que es totalmente diferente a la ley de divorcio de otro país. Entonces, aunque sean conceptos que en principio podrían parecer que la equivalencia sería por inclusión, por intersección incluso plena, en este caso sería totalmente ausente. Bueno, espero haber clasificado este tipo de equivalencia, quiere decir que fueron diseñados por Felber y Picht en el año 84. Muchas gracias por su atención.